Estamos junto a Sebastián Frade, médico veterinario del Uruguay, perteneciente a la firma Agrifin. Sebastián ha estudiado, junto a Javier Savia y Alfredo Di Constanzo, la relación entre la humedad del grano de maíz y la fibra disponible y cómo influye esto en las pérdidas de almidón fecal. Sebastián, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, primero que nada, agradecerte por el contacto. Para nosotros siempre es importante, aparte de hacer cosas, transmitir lo que hacemos y contarlo, porque creo que si nadie se entera de lo que haces, es como que no lo hubieras hecho. Esto surgió en el 2023, en realidad, en una visita que nos hizo el profesor Alfredo y Constanzo a Uruguay. Nosotros generalmente todos los años hacemos alguna jornada de corral acá en Uruguay, en la cual invitamos clientes y traemos a un disertante extranjero que esté trabajando en lo que son los sistemas intensivos en la puntera, digamos. Y nos surgió la interrogante, o sea, siempre tratás diferentes temas y nos surgió la interrogante de qué está pasando en nuestros sistemas a nivel de lo que es digestibilidad del grano, que es el principal insumo que utilizamos en la dieta de feedlot, eh, y lo que son las pérdidas. O sea, él nos comentaba algo de su trabajo allá en Estados Unidos y realmente nosotros no teníamos datos ni propios ni publicados a nivel nacional de lo que es las pérdidas de almidón a la bosta. Y después, bueno, ver cómo correlacionar eso con la fibra que se utiliza en la dieta y después lo que son pérdidas, vincularlo con lo que estamos dejando de ganar, o sea, el lucro cesante que tenemos. Entonces, a partir de ese interrogante, en el 2024 planteamos lo que fue un relevamiento a nivel nacional. Nosotros trabajamos con bastantes firmas acá en Uruguay y bueno, que es el trabajo que hacemos a diario, el seguimiento nutricional de los feedlots. Y lo hicimos en 30 feedlots en todo Uruguay. Hicimos un relevamiento básicamente de todo lo que hay en el corral, desde la parte física, lo que es la parte estructural, capacidad de los corrales, cantidad de comedero, de bebedero, después las dietas que se utilizan, los porcentajes que se utilizan de cada insumo. Después, yendo un poquito más a lo que es el mezclado, tomamos muestras de diferentes entregas del MISER para ver cómo mezclan, cómo es el mezclado en los sistemas. Después análisis químico de esas dietas y físico a través de la bandeja de Penn State. Sacamos muestras de bosta en varios corrales y varias muestras por corral. La idea era por lo menos 5 muestras por cada corral y hacerlo en 3 corrales, corrales que tuvieran por lo menos 15 días de dieta de terminación, que estuvieran consumiendo ese tipo de dietas. Sacamos datos de consumo también, datos de barro, datos de poblaciones en el corral. Bueno, hicimos un relevamiento bastante extenso, pero después lo que hicimos fue correlacionar variables, digamos, y uno de los hallazgos más interesantes que tuvimos, que después revisando bibliografía internacional se da así, es que en las dietas que utilizan maíz, que en nuestro caso era el 95% de las dietas, a mayor humedad de ese maíz, eh, son donde encontramos menores niveles de almidón en la bosta. Y después, cuanto más seco es ese maíz, el resultado es mucho más variable. O sea, ahí va a depender mucho más de lo que es el procesamiento de grano. Este, a su vez, también medimos lo que fue la distribución de la dieta, digamos, en los cajones de Penn State, para ver efectividad de la fibra. Y ahí, bueno, también nos encontramos con un universo bastante grande de lo que es el uso de esta herramienta en dietas de feedlot, que tampoco está muy publicado a nivel internacional, el uso de esta herramienta en lo que son las dietas. Eh, y ahí tuvimos también algún hallazgo particular que fue cómo correlaciona, digamos, cuando usamos granos, maíces más húmedos, podemos darnos el lujo de utilizar menores niveles de fibra efectiva en dieta y aún así tenemos muy buena digestibilidad de ese maíz que se ve reflejado en poco porcentaje de almidón en la bosta. O sea,
menos del 8 al 10%, que es lo que buscamos. Y cuando tenemos niveles más grandes o menores materias mayores materias secas en el maíz, o sea, menores humedades, maíces más secos, ahí los mejores resultados o menores porcentajes de almidón en la bosta se encontraban cuando esos niveles de fibra iban incrementando. Como que el nivel de fibra, digamos, logra una mayor permanencia de, o enlentece un poco el tránsito, mayor permanencia de ese grano a nivel ruminal y la digestibilidad es mayor. Entonces, fue un hallazgo realmente interesante que tal, lo terminamos publicando en un congreso la semana anterior en Estados Unidos, ayudado y acompañado por Alfredo y Constanzo, lo que fue análisis estadístico de los datos. Este, y después lo presentamos acá en Uruguay en un par de congresos también. Así que realmente muy contentos por el resultado de este relevamiento. Perfecto, Sebastián. Sebastián, el peor escenario, ¿cuál sería entonces? Un maíz húmedo y una dieta alta en fibra. En realidad, cuando nos vemos maíces húmedos por encima de 30, independientemente del nivel de fibra, logramos buenos resultados en lo Ajá. que es nivel de almidón en la bosta. Ujú, Eh, o sea, como que si logramos bueno, y lo que no hicimos, que este, ujú, es un spoiler en realidad, es un poco lo que vamos a medir ujú, para adelante, es también cómo correlaciona con el procesamiento de ese grano. Porque ujú, eso realmente no lo medimos, no medimos cuán procesado estaba. Este, lo que veíamos sí que a mayor nivel de humedad, independientemente del nivel de fibra, el almidón era bajo. Y después, cuanto menor humedad tenía ese grano, ahí importaba sí el nivel de fibra. Entonces, en dietas con un grano más seco, que no sabemos bien el procesamiento que lograba, todos los granos son procesados acá en Uruguay, no existe ujú, grano entero. O sea, todas estas dietas, que son casi 33 dietas analizadas, tenían un grano procesado. No tenemos claro cuán procesado. Ahí, a mayores niveles de fibra, lográbamos menores porcentajes de almidón en la bosta. perfecto. Sebastián, de cara al productor y al veterinario que asesora a productores, ¿cuáles serían las recomendaciones prácticas para llevar esto al, al corral? Y bueno, creo que ahí hay que trabajar en dos frentes. El primer frente creo que es antes de cosechar los granos. O sea, si nosotros tenemos acceso a esa etapa, digamos, del proceso productivo y estamos trabajando todo el año, digamos, con el productor, cuando estamos en estas fechas, digamos, que se están confeccionando los hilos, este, trabajar sobre lo que es el relacionamiento, digamos, con el productor y explicarle por qué es conveniente cosechar por encima de 27-28% de humedad. Entre 35 y 27, que es donde nosotros logramos las menores pérdidas. Después está lo que se puede lograr a nivel de campo. O sea, lo que está pasando actualmente es que los maíz están secando muy rápido, y lo que arrancamos con 30, hoy está con 26, y ahí se empieza a complicar un poco. En algunos lugares se agrega agua para levantar algún punto de humedad en esos maíces, y poder pasar ese umbral del 28% de humedad para cuando lo vayamos a comer ya tenemos un grano que está en condiciones, digamos. Después, por lo menos, dejarlo fermentar 60 días, que es lo que debería para poder, o sea, el tiempo que debería transcurrir en el silo para que se rompan, digamos, todos esos puentes de proteína y que quede el almidón más disponible. Este, y en el caso de no tener la posibilidad de hacer un maíz grano húmedo en forma correcta, digamos, ahí sí empezamos a preocupar por el procesamiento del grano, que en ese sentido vamos ahora, o sea, cuál es el tamaño geométrico medio ideal que deberíamos tener en nuestras dietas, para tener los mínimos pérdidas, digamos, antes de hacer la dieta, digamos, porque si molemos demasiado, tenemos muchas pérdidas de almidón, antes de la carga, y si molemos poco, tenemos muchas pérdidas de almidón en la bosta. Entonces, ver cuál es ese número, y después jugar con un poco con la fibra. Que es un poco lo que se desprende del trabajo que hicimos. Capaz que cuando tenemos granos secos,
eh, trabajar capaz con un poco de nivel de filo un poquito más alto, justamente para lograr mejores digestibilidades del almidón. Eh, no era mucho más alto en realidad, o sea, trabajar irnos de dietas que capaz que tienen 8% de fibra en base seca, irnos a 12-13% para aumentar esa retención ruminal y mejorar la digestibilidad del almidón. Perfecto. Y frente a todo esto que dijiste, ¿cuáles son los principales impedimentos que ves a la hora de llevar en práctica esto que estás recomendado de hacer? Y bueno, ahí son impedimentos son varios. Primero es poder hacer un grano húmedo bien hecho. A veces podemos hacer algunas bolsas muy bien hechas y después, o sea, la planificación creo que es todo, ¿no? O sea, planificarnos para la época que vamos a cosechar, tener las máquinas, tener la gente, la operativa, para hacerlo lo más rápido posible para poder sacar ese grano o cosechar ese grano en el punto óptimo. Después, cuando trabajamos con granos, que también nos pasa, granos con humedades intermedias, digamos, que no es ni un grano húmedo ni un grano seco, este, esa es la mayor limitante, creo, que son los granos que después te tenés que comer primero para no hipotecar, digamos, la vida útil de ese grano. Y después, cuando hablamos de grano seco, ahí sí trabajar mucho lo que es moliendo, o sea, prestar mucha atención este, en la molienda, medir molienda, que creo que es una cosa que se hace poco, o sea, es muy intuitivo, digamos, ver, bueno, está moliendo, no está moliendo, pero cuánto está moliendo, creo que es donde más tenemos que trabajar y donde más tenemos posibilidades de oportunidad de mejora, digamos. Este, no moler demasiado, ni moler muy poco. Creo que ahí, y son procesos los cuales hay que poner a una persona a que controle ese proceso, digamos, para que después que ya está dentro de la bolsa sea solamente cargar y tener un insumo que sea parejo durante todo el año, ¿no? Creo que es fundamental este tipo de prácticas para después lograr los resultados que esperamos. Perfecto. Sebastián, creo que hiciste un spoiler ya de lo que viene, pero puedes comentar un poco más qué les abrió estos estudios para continuar en el futuro estudiando. Y bueno, como te comentaba recién, un poco Mm, la idea es también medir este año, hacer como un nuevo relevamiento, sobre todo en corrales que vimos que no tenían tan buenos resultados, ir más a medir lo que es almidón en la bosta, cantidad de grano que se utiliza en la dieta y después cuán procesado es ese grano, empezar a medir mucho más asiduamente en los corrales el procesamiento de ese grano y poder correlacionarlo con lo que es el almidón en la bosta, para encontrar en qué lugares son los que encontramos, sobre todo los que utilizan grano seco, eh, cuál es ese tamaño geométrico medio ideal para lograr las menores porcentajes de almidón en la bosta. También en Uruguay utilizamos mucha cebada y eso lo vamos también a trabajar en cebada más a fin de año, fin de este año que arranca a correr, que es cuando tenemos las dietas con más niveles de cebada. Ahora se está terminando la cebada del año pasado y estamos arrancando con dietas básicamente maíz. Entonces, concentrarnos en el maíz ahora y después en lo que es cebada, que también hay algunos trabajos, hay trabajos canadienses al respecto, pero locales, digamos, hay poca cosa, poca información. Entonces, vamos a ir por ese lado de lo que es la investigación a nivel comercial, ¿no? Que siempre lo que hacemos nosotros es estudiar lo que pasa a nivel de los sistemas en los cuales trabajamos, ¿no? No tenemos campos experimentales eh, para esto por ahora. Así que, bueno, lo que tratamos de hacer es medir lo que hacemos en la diaria. una- Bueno, Sebastián, te agradecemos y bueno, pendiente de estos nuevos estudios, después seguramente cuando los tengas nos contactamos y seguimos charlando sobre esto. Y te agradecemos el tiempo en nombre de toda la comunidad de Engormix y por tus conocimientos brindados hacia todos nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes por el contacto y estamos a la orden acá en Uruguay para lo que precisen.
La verdad que un honor que nos contacten para seguir difundiendo esto, que es lo que hacemos todos los días.